Bueno, pero como toda investigación, el CEDEN necesita también que se conozca lo que hace este centro para que tenga un impacto mayor, más allá del conocimiento que pueda generar dentro de la institución y hacia las instituciones aliadas. Por eso, el ámbito de la comunicación y las publicaciones de este centro son también especiales dentro del trabajo del CEDEN. Con nosotros está la colega Dixie Edith, periodista, colega durante muchos años nuestra, y que además ha hecho el doctorado en demografía. Pero es especialista en género. Todas las semanas ahí está su columna junto a su hija en Cuba Debate hablando de los temas de género. Dixie, las publicaciones, la comunicación, cómo se insertan dentro del trabajo de la investigación en el CEDEN, cuánto pueden aportar también al conocimiento de esa labor investigativa que a veces se queda anónima ahí dentro del centro. Buenas noches y muchísimas gracias, Randy. Mira, tú dices cómo se inserta la comunicación y yo te diría que la política de trabajo del CEDEN lo ve al revés. O sea, la comunicación es parte ahora mismo del trabajo que el CEDEN hace. El CEDEN no solo, obviamente, publicó desde muy temprano sus resultados. Aja estaba mostrando ahorita libros que por las características se veía que eran libros bien antiguos. O sea, el CEDEN está haciendo una labor de publicación científica y de divulgación de la ciencia desde muy temprano, prácticamente desde que nació en los años 70, y eso lo ha llevado sistemáticamente hasta el punto de que hoy hay una editorial, CEDEN, o sea, CEDEN tiene su propia editorial y publica, bueno, los años de pandemia han sido años muy complicados, pero el promedio de libros que la editorial CEDEN publica anualmente llegó a estar entre 7 y 10 libros en algún momento prepandemia, y es algo que estamos soñando con recuperar. También muy pronto instaló una revista científica especializada en demografía, la revista Novedades en Población. Por ahí se veía ahorita en el video algunas carátulas. Es una revista que hoy está indexada en las principales bases de datos internacionales de alto impacto. Estamos hablando de Cielo, estamos hablando de uno de los capítulos de Web of Science. O sea, es una revista que tiene un reconocimiento de visibilidad internacional en bases de datos especializadas, y es una revista además con la que colaboran buena parte de esos demógrafos y demógrafas de Latinoamérica que han pasado por el CEDEN, ya sea como profesores o como estudiantes. O sea, pero esa es la parte de la divulgación científica de los resultados. Pero para mí ha sido muy interesante desde mi postura, o sea, desde mi profesión inicial de periodista para luego llegar al doctorado también del que hablaba Aja, que CEDEN ha tenido también en paralelo una comprensión muy clara desde muy temprano de que ese conocimiento científico no solo tenía que quedar en el entorno de las personas que conocen de demografía o que hacen ciencia, que tenía que ser también un conocimiento que tenía que llegar a otros espacios de población. Y entonces ahí está, por ejemplo, el boletín Infopop, que es un boletín que está contando ese mismo resultado científico, pero que lo está contando en un lenguaje digerible para una persona común, más llano. O sea, ya no es la gran investigación que se publica en una revista de alto impacto, es un boletín que durante la pandemia, por ejemplo, fue un boletín que circuló y a nosotros nos llegaba rebote de una gran utilidad y aplicabilidad. COVID Cuba Data, por ejemplo, la plataforma de estadística, estaba levantando los boletines del CEDEN porque traducían lo que estaba pasando regularmente. Y más recientemente el CEDEN además está investigando sobre los nexos entre la comunicación, lo que pasa con los medios de prensa y la comunicación de las dinámicas demográficas. Porque eso también ayuda a luego cómo se está llevando todo este tema, toda esta dinámica de la población cubana al conocimiento de las audiencias. Es muy importante que las dinámicas demográficas, los fenómenos demográficos, las variables demográficas pasan por decisiones individuales, o sea, las personas, los hitos de vida en la vida de las personas marcan los comportamientos demográficos. Por tanto, es muy importante que las personas conozcan sobre demografía, que conozcan qué pasa con la fecundidad, con la mortalidad, porque su propia actuación individual impacta esas variables a nivel macro de la sociedad, y ahí hay como un tema de enlace con la comunicación. CEDEN, por ejemplo, tiene alianzas importantes desde hace ya varios años con nuestros espacios de prensa, con el Instituto Internacional de Periodismo José Martí. ¿Hacen cursos también para los periodistas? Recientemente sí, se hacen cursos, o sea, el instituto tenía su cátedra y CEDEN ha sido parte de esa cátedra desde su fundación. Recientemente acabamos de terminar uno de los primeros cursos virtuales que montó el instituto, fue un curso de demografía y comunicación, pero además CEDEN ha estado formando máster y doctores
a periodistas. O sea, periodistas han venido a estudiar a CEDEN maestrías y doctorados. Y en el caso de los observatorios demográficos, por ejemplo, una recomendación desde su momento fundacional fue que nacieran con periodistas y comunicadores integrados a los equipos de investigación de los observatorios y que se planificaran investigaciones desde la comunicación. Y eso se ha ido levantando en territorio. Santiago de Cuba, por ejemplo, ha estado investigando cómo está haciendo el periódico Sierra Maestra, cómo está viendo los temas de la dinámica demográfica, pero también hay una tesis de maestría que lo trabajó en Holguín. Bueno, están tesis de doctorado. Estamos trabajando con tutorías de pregrado en la Facultad de Comunicación, viendo también cómo los medios se relacionan con la comunicación de la población, la comunicación de la demografía. Y en la pandemia, una de las líneas de investigación que se montó fue cuál era la relación de la percepción de riesgo con el papel de los medios de comunicación y lo que estaba ocurriendo en los territorios con la pandemia. O sea, no solo es la divulgación del conocimiento demográfico a nivel científico, sino cómo eso también se maneja para otros públicos, diferenciando además los públicos, y cómo se investiga desde CEDEN la comunicación en toda esa relación enorme que tiene para facilitar también la comprensión de estos temas. O sea, ahí hay también una línea de investigación, una línea de publicación y una línea de divulgación de resultados científicos. Y eso yo creo que realmente hace de CEDEN un centro que ha comprendido, como pocos, yo lo digo porque además soy periodista de origen, el valor de esa comunicación. Ya lo había hecho la ONEI, o sea, la ONEI tenía un sistema de comunicación de sus resultados interesante con periodistas en un momento, lo conversamos, y yo llegué al CEDEN por ahí, o sea, interesada porque era el entorno donde se estaban compartiendo esos resultados. Y esa es una comprensión realmente, yo creo, medular hoy, porque la comunicación es una línea de trabajo que es esencial. Y la comunicación es una ciencia. Y es una ciencia. Y por supuesto tiene que acompañar desde el inicio del trabajo científico. Te hacía la provocación del insertar, porque es que lamentablemente lo que nos pasa muchas veces es que la comunicación queda como subproducto de y no parte integral de los procesos de investigación científica o de toma de decisiones a cualquier nivel en nuestro país. No por gusto el presidente ha dicho que tiene que ser una línea estratégica de gobierno del país. Le decíamos a los observatorios, la comunicación no puede ser la salida, tiene que ser la entrada. O sea, no puede ser el recurso de salida para contar lo que hacemos. Tiene que ser un recurso de entrada para que además la utilicemos como herramienta para poder investigar lo que hacemos. Incluso los investigadores, para poder entender qué es lo que van a hacer, tienen que empezar por la comunicación para poder comprender cuál es el objetivo de lo que van a hacer. Gracias, Dixie, por haber estado con nosotros en esta mesa redonda.